diferentes sectores ciudadanos, sociales, incluso de organismos internacionales, porque cabe indicar que el tema relacionado con el matrimonio adolescente llega desde varias recomendaciones realizadas por instancias internacionales. Es así, la Asamblea de Naciones Unidas, el Comité de los Derechos de los Niños, asimismo ONU Mujeres, se ha manifestado reiteradamente recomendando al Estado ecuatoriano elevar el mínimo de edad para contraer matrimonio. Yo quiero respaldar, al igual que creo yo, la mayoría de este pleno de la Asamblea lo va a hacer, el establecer como mínimo 18 años de edad para contraer matrimonio. Señora Presidenta, y déjeme decirle que esta propuesta también reformula la ley en base a la Constitución. Y no solamente eso, llega a modificar ciertas mentalidades o incluso costumbres caducas, donde principalmente se establecía que las mujeres asuman esa responsabilidad, la de contraer matrimonio sin tener la mayoría de edad, con el visto bueno ya sea de sus progenitores, de sus padres o de uno de sus ascendientes. Así lo establece actualmente nuestro Código Civil. Entonces, si nosotros vemos las estadísticas, por ejemplo, el INEC, de acuerdo al año 2013, se establece una tasa de alrededor de 35 adolescentes menores de 15 años, varones, que contraen matrimonio, versus cerca de 400 niñas, porque son niñas de 12 años, menores de 15 años, que contraen matrimonio. Es decir, esta disposición exclusivamente iba dirigida hacia las mujeres. Son las mujeres adolescentes, incluso menores de 15 años, las que en su mayoría contraen matrimonio hoy por hoy, porque mantienen estas disposiciones anacrónicas y, por cierto, proscritas de nuestro ordenamiento jurídico. Por otro lado, señora Presidenta, quisiera presentar algunas observaciones relacionadas con las causales de divorcio. Y es ahí donde yo coincido con la mayoría de asambleístas, incluso de mi propio bloque, que han planteado la no necesidad de modificar el adulterio por la infidelidad, sino mantener el adulterio como tal. Asimismo, en el tema relacionado con la redacción de este artículo, creo yo que la comisión puede mejorar y, por supuesto, el señor presidente puede mejorar algunas disposiciones en cuanto a cómo está redactado. Me refiero al artículo específicamente 110 del Código Civil. Además de eso, el numeral 8 del artículo 110, donde se dice que el hecho de que dé a luz la mujer durante el matrimonio un hijo concebido antes, siempre que el marido reclame contra la paternidad del hijo y obtenga sentencia ejecutoriada que declare que no es su hijo conforme con lo dispuesto en este código. Sugiero que eso sea modificado de acuerdo a las reglas y normativas que garantizan los derechos de todas las personas, sobre todo de las mujeres. De igual manera, el artículo 10, que habla sobre el abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de 6 meses ininterrumpidos. Ahí hay que aclarar y hay que recalcar que la comisión está modificando y está reduciendo el tiempo en cuanto al abandono injustificado, le reduce de 1 año a 6 meses de abandono injustificado para que sea esta considerada como causal de divorcio. Por otro lado, señora Presidenta, considero que el artículo 116, en el caso de que si se disolviera el vínculo matrimonial por la causal de separación con ruptura de relaciones conyugales, sea modificado por el artículo si se disolviere el vínculo matrimonial por la causal de abandono injustificado, porque claro, va en concordancia con el artículo 110 del Código Civil. Por otro lado, también el artículo 125 debe ser eliminado porque en el COGEP, en el Código Orgánico General de Procesos, nosotros ya establecimos que todos los juicios verbal sumario van a tener la audiencia de conciliación, en donde efectivamente si los cónyuges
deciden no disolver el vínculo matrimonial, pues estarían en su pleno derecho. De igual manera, el artículo 129, que se refiere a que no podrán anularse ni disolverse por divorcio el matrimonio contraído en el Ecuador, sino mediante sentencia pronunciada por los jueces ecuatorianos cuando uno de los cónyuges fuere ecuatoriano y existieren hijos menores de edad o bajo su dependencia que residan en el Ecuador. Yo considero que debería incluirse esa frase. Por otro lado, señora presidenta y compañeros y compañeras, la unión de hecho, si bien es cierto, estamos modificando su definición, identificándole como la unión estable y monogámica entre dos personas. Eliminamos el requisito de que sea por 2 años consecutivos para que esta unión de hecho sea reconocida legalmente. Sin embargo, creo yo que es conveniente identificar la posibilidad de que una pareja que conviene convivir juntos en una unión estable y monogámica, pues pueda ser reconocida, acercarse a la autoridad competente a reconocer su vínculo de unión de hecho, en cualquier momento, sin que necesariamente tenga que pasar o transcurrir los 2 años que actualmente se establece en el Código Civil. Por otro lado, hay algunos artículos, como el artículo 95 del Código Civil, el 96 del 103, que habla, en lugar de discapacidad intelectual, habla de trastornos mentales, cuestión que debería, por supuesto, ser cambiada de acuerdo a nuestra legislación. Asambleísta, le interrumpo. Pido, por favor, que se ubiquen en sus puestos. Estamos interrumpiendo un debate sobre reformas al Código Civil, que es en verdad importante para todos. Gracias. Asambleísta María Ángel. Gracias, presidenta. Sin duda es importante para todos, pero lamentablemente existe una oposición ciega que muchas veces se cierra precisamente a un debate franco y sincero y ciertamente se cierra en una cápsula donde lo evidente no lo ven. Para finalizar, señora presidenta, también quiero proponer que el artículo 95 también se modifique el tema relacionado con discapacidad intelectual, trastorno mental, lo cambien por discapacidad intelectual. Esas son algunas observaciones que las estoy exponiendo el día de hoy en el Pleno. Sin embargo, sí he podido presentar por escrito algunas otras observaciones que cuento con que sean incorporadas en el informe final de esta reforma al Código Civil. Muchas gracias, presidenta. Gracias.